Allá arriba, en la cumbre, todo se siente con más intensidad. El viento que hace ondear la bandera, el frío que muerde la piel, los rayos de sol que se reflejan en la nieve. Por eso, a nuestro protagonista, al que llamaremos Marcos, le apasiona el alpinismo. Con 67 años, tras toda una carrera como profesor de instituto, el lugar donde se siente más vivo es la montaña. Tras escalar varios 8000, está planeando una expedición al Manaslu, la octava cumbre más alta del mundo, en pleno Himalaya. Prepararse para un reto así exige mucho esfuerzo, pero justo cuando su cuerpo tendría que dar lo mejor de sí mismo, Marcos nota que algo no va como le gustaría. Cuando sube pendientes, se queda sin aire, y en el gimnasio tampoco rinde bien. Un poco preocupado, pide cita con su médico de atención primaria. La doctora lo ausculta, y al hacerlo, detecta algo que no le gusta nada. Letra de médico. Capítulo 4. Alcanzar la cima. Tras esa preocupante visita médica, Marcos pide cita con el cardiólogo. Se trata del doctor José Ángel Cabrera, jefe del servicio de cardiología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Este es un día en el que yo estoy en mi hospital, después de una sesión clínica que hacemos los lunes a las 8 de la mañana con el grupo, donde discutimos casos clínicos, y me dirijo a mi consulta. Marcos entra en la sala y se sienta frente al doctor. Vemos que está nervioso, está sudoroso, está ansioso, porque cuando a alguien le hacen un diagnóstico en una patología del corazón inesperada, pues le genera una serie de variables y una serie de toma de decisiones. La sensación de asfixia que Marcos le describe al doctor Cabrera tiene un nombre científico: disnea. Además, en los últimos días se ha sumado cierta sensación de opresión en el tórax. Marcos le relata su visita a la doctora de cabecera y le enseña las pruebas. El doctor saca su fonendoscopio y lo ausculta. Y en cuanto lleva el instrumento al pecho de Marcos, percibe algo. Un soplo, que los médicos decimos un soplazo, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, un soplo intenso, que está localizado en una parte del tórax que le llamamos foco aórtico. El doctor le realiza unas pruebas. Mediante un electrocardiograma detecta unos registros eléctricos poco habituales que denotan un sobreesfuerzo del músculo. Y un ecocardiograma, una ecografía del corazón, le confirma que una de las válvulas de Marcos no presenta el aspecto que debería. La válvula tiene unas características morfológicas que se llaman trivelo. Trivelo es que tiene como 3 cúspides, 3 velitos, de forma como por ejemplo el signo del Mercedes. Esos 3 velitos, cuando se visualizan, pues están degenerados. Imagínate que tenemos unas líneas y están juntas, y esa degeneración es producida por la presencia de calcio. El calcio hace que se unan. Las cúspides del corazón de Marcos han perdido su forma. Los velos se han adherido y la sangre no fluye bien hacia la arteria correspondiente. En este caso, la doctora acertó en el diagnóstico al sospechar que algo pasaba en una de sus válvulas. Y esta es la válvula aórtica. La válvula aórtica es la válvula que es responsable de que haya un flujo unidireccional desde la salida del corazón, del ventrículo izquierdo del corazón, que es el que lleva la sangre que tiene oxígeno, la sangre que tiene nutrientes, y llega a la aorta. Y de la aorta pues se distribuye al resto del organismo. Por eso Marcos se siente cansado, porque la energía no llega a los órganos de su cuerpo al ritmo que reclaman. Ese estrechamiento que lo impide tiene un nombre médico: estenosis. En el caso de Marcos se debe mayoritariamente al paso de los años y es muy difícil de detectar en pacientes como él, por una razón paradójica: porque están en una forma física tan buena que presentan muy pocos síntomas de la patología. Por fortuna, la primera doctora acertó en el diagnóstico, pero lo que a Marcos le preocupa ahora es cómo solucionar su problema. Entonces llega a la consulta
y lo que quiere es saber qué vamos a hacer. Porque ya ha oído muchas cosas, ya le han contado a sus amigos muchas cosas, ya ha mirado en internet, como muchos pacientes, acerca de qué abordajes tiene una estenosis valvular aórtica en un paciente que tiene síntomas, dependiendo de dónde están las válvulas. El doctor Cabrera le expone que existe más de una vía para abordar la estenosis y que la válvula se libere de su obstrucción. Porque él viene con la idea clara de que se tiene que operar, de que se tiene que operar el corazón. Y él viene diciendo, me van a abrir el tórax y me voy a operar del corazón y esto va a ser un lío, no voy a poder volver a hacer ejercicio, esto se ha acabado para mí. Efectivamente, la primera opción, en un caso como el suyo, es una cirugía abierta para cambiarle la válvula dañada. Esa intervención implica seccionar el esternón, acceder al corazón, poner en marcha un circuito de circulación extracorpórea y sustituir la válvula deteriorada por una biológica o mecánica. Una operación de esa naturaleza requiere una recuperación larga y es siempre un proceso traumático. La segunda opción consiste en lo que se llama un TAVI, las siglas en inglés de una implantación de válvula transaórtica. Entre los secretos de la buena forma que mantiene Mick Jagger se encuentra precisamente una TAVI. El cantante de los Rolling Stones se sometió a esta intervención en 2019 y después de eso ha continuado recorriendo los escenarios de medio mundo saltando y bailando. TAVI es una intervención no quirúrgica, pero es una intervención que es un cateterismo. A través de la ingle, que se llama percutáneo, nosotros introducimos unas guías que llevan enganchados como una prótesis. Una prótesis es parecido al stent que se coloca en las coronarias, pero una prótesis más grande, de mayor tamaño, ¿no? Y esa prótesis, pues nosotros la liberamos en la zona de la válvula aórtica, la expandimos y abrimos la válvula aórtica. En Internet se puede encontrar mucha información sobre la TAVI de Mick Jagger y su milagrosa recuperación. Cuando se implantó la prótesis, accediendo a sus arterias a través de un pequeño corte en la ingle, el cantante tenía 76 años. Y ese es un detalle que no se le escapa a Marcos después de tantas horas dedicadas a documentarse. Y él había oído hablar de la TAVI, había oído hablar de esa intervención, pero a la misma vez había oído hablar que se ponen personas mayores. Y él, desde luego, lo que no se sentía era mayor, ni era mayor, porque con esa edad los primeros estudios de la TAVI eran para personas que ya estaban desechados por el riesgo de una cirugía cardíaca, porque el riesgo de una cirugía cardíaca era tan alta que podían morirse con un porcentaje muy alto. Son personas de 80 años, 70 y tantos años, largos, con diabetes, con mucha comorbilidad, con mucha... Entonces, eso, él era consciente. Una de las razones de la visita de Marcos al doctor Cabrera es que sabe que en el servicio de cardiología que dirige tienen una gran experiencia en todo tipo de intervenciones cardíacas. Nosotros colocamos en el año 2012 nuestra primera válvula aórtica por vía percutánea, por cateterismo, que lo colocamos en este hospital, dentro de las primeras que se colocaron en la medicina privada en nuestro país. Y desde entonces hasta ahora las indicaciones han variado mucho y teníamos complicaciones mayores porque la propia válvula ha ido cambiando su diseño a través de estos años. Pasado 10 años y ahora tenemos válvulas de diferentes tamaños, de diferentes composiciones, de diferentes técnicas y luego los médicos hemos aprendido. Aquí es muy importante tener expertise, tener experiencia a la hora de programar, diseñar, elegir el paciente adecuado y resolver el problema. Sin embargo, el caso de Marcos queda en una zona de grises. Por edad y condiciones podría adaptarse tanto a una operación convencional como a una TAVI, sin que quede claro qué resultaría más efectivo. Por eso, el doctor Cabrera le pide paciencia antes de tomar una decisión. Para empezar, le solicita que se someta a un listado de pruebas complementarias que permitirán conocerlo todo sobre su corazón y su sistema circulatorio.
un angiotac de los vasos, un cateterismo de las arterias del corazón, estudios ecocardiográficos, más pruebas de imagen, y con toda esa información le explica que acudirá a un comité donde se reúnen los expertos en cardiología del hospital para evaluar los pros y los contras de cada procedimiento. El nombre de este comité de expertos también podría ser el de una banda de rock. Son las reuniones del Heart Team, el equipo del corazón. Nosotros tenemos una sesión, que es sesión médico-quirúrgica, en la que participan cardiólogos clínicos, cardiólogos de imagen. Dentro del Heart Team, en las reuniones participan unas estrellas emergentes de la cardiología. Se trata de los cardiólogos intervencionistas, también llamados hemodinamistas. Siempre los cardiólogos intervencionistas se han dedicado a arreglar las arterias del corazón, colocar stent en pacientes con enfermedad de las arterias del corazón. Hoy en día, el cardiólogo intervencionista hace mucho tratamiento de arreglo a través de la ingle de las válvulas. Los hemodinamistas se especializan en intervenir dentro del sistema circulatorio utilizando esos pequeños conductos que se conocen con el nombre de catéteres. Mediante ellos, remontando la corriente sanguínea a través de las venas y las arterias, pueden llegar hasta el mismísimo corazón. Aún así, en intervenciones como una TAVI, trabajan mano a mano con los cirujanos cardíacos, que siguen siendo los dueños de la llave del corazón. Por eso, la opinión de estos últimos resulta fundamental para tomar la decisión. Por supuesto, hay que oír a los cirujanos cardíacos. Por supuesto, los cirujanos cardíacos tienen que darnos la opinión del riesgo-beneficio. No podemos los cardiólogos o los cardiólogos intervencionistas creer que vamos a solucionar todos los problemas. El doctor Rivas es el cirujano cardíaco del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid que se ocupa del caso de Marcos. Por eso, él puede responder a una pregunta fundamental. Si la TAVI resulta un tratamiento mucho menos agresivo, ¿por qué no ha sustituido por completo a las cirugías abiertas? Se recomienda la cirugía convencional porque es la que tiene mayores estudios de durabilidad en sus prótesis y mejores resultados en cuanto a implante de la válvula y menor necesidad de implante de marcapasos. Una prótesis biológica, que es la análoga a la TAVI en la cirugía abierta, tiene una durabilidad, están libres de reintervención el 70% a 15 años. Todavía no hay ningún estudio que nos pueda decir que las TAVIs tengan esta durabilidad. Los estudios y las evidencias médicas determinan por qué se elige una opción médica u otra. Esa es la razón fundamental de que la TAVI no se haya convertido en la técnica recomendada para todo tipo de paciente, como explica una de sus grandes partidarias, la doctora Rosa Lázaro, jefa de la sección de hemodinámica y cardiología intervencionista del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Solo trabajamos con medicina basada en la evidencia. O sea, si no hay un soporte de estudios serios hechos previamente y consensuados, las cosas no se pueden hacer porque estaríamos haciendo algo así como experimentación. Entonces se empezó haciendo solo en pacientes desahuciados, es decir, en pacientes que no tenían otra opción, que el cirujano decía es de altísimo riesgo, no lo puede operar. Se hicieron estudios, demostramos que éramos mejor que el tratamiento médico. Luego se estudiaron pacientes de muy alto riesgo y entonces demostramos que éramos mejor que la cirugía en esos pacientes. Pasamos a los pacientes de riesgo intermedio y volvimos a demostrar, y ahora estamos demostrando que somos mejores en pacientes de riesgo bajo, como el paciente que tenemos. Como cualquier procedimiento médico, las TAVI pueden generar problemas. La prótesis, que es un pequeño muelle, puede bloquear parcialmente la salida de las arterias coronarias y, sobre todo, dañar el tejido que regula la electricidad del corazón, lo cual obligaría al paciente a llevar un marcapasos. En el caso de una persona mayor con poca actividad física, un marcapasos supone un inconveniente menor, mientras que para Marcos y su vida de alpinista representaría un duro golpe. Sin embargo, las pruebas que el doctor Cabrera le ha pedido que se haga antes de presentar su caso en la reunión del Heart Team han revelado que en el caso de Marcos existe un factor determinante a la hora de decidir si debe recurrir a cirugía tradicional o a la TAVI. Al revisar las pruebas de imagen, vimos que la raíz de la aorta estaba muy calcificada. Era como una cáscara de huevo. Vemos el escáner, vemos también el cateterismo y vemos que hay bastante calcio en la raíz de la aorta y en la aorta ascendente.
Nosotros para una cirugía convencional necesitamos que la aorta esté sana, no tenga ninguna placa, porque tenemos que manipularla, tenemos que cortarla, tenemos que ponerle una pinza para excluir al corazón de la circulación, tenemos que colocar un sistema que va a hacer de corazón y de pulmón del paciente y eso se conecta a través de la aorta. Entonces en aortas muy calcificadas hay riesgo de que se rompan, tenemos riesgo también de que esa aorta libere calcio y ese calcio, cuando ponemos el corazón a latir, le provoque un ictus al paciente. Entonces se considera que ese paciente, a pesar de que tener una edad en lo que lo recomendado es hacer una cirugía convencional, es un paciente de riesgo para la cirugía convencional. Entonces elegimos la otra alternativa que tenemos de tratamiento, que es la TAVI. Con este veredicto del Heart Team, el doctor Cabrera vuelve a citar a Marcos para comunicarle que, aunque esté por debajo del rango de edad, lo recomendable es practicarle una TAVI. En esta consulta vino acompañado. La primera vez vino solo, no sé si fue por la ansiedad o por la idea de ver qué problema tenía, y esta vez vino con su familia, porque él sabía que en esta segunda consulta pues le iba a decir que tenía que intervenirse. El doctor Cabrera le explica al paciente que su aorta está calcificada y que el Heart Team recomienda enérgicamente optar por una TAVI. Él y su pareja analizan la situación, pero su decisión también está clara. No queda duda de que la TAVI es la solución más segura. Los días previos a la intervención acude a anestesia y realiza los trámites preoperatorios. A pesar de ello, cuando llega el momento, todos son nervios. Una sensación similar a la que experimenta cada vez que va a iniciar un ascenso. En el otro extremo, el equipo médico está tranquilo, acostumbrado ya a colocar esta clase de prótesis. En la intervención participan hemodinamistas y cirujanos y se realiza en un quirófano denominado híbrido, en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Se trata de una sala de hemodinámica dentro de la zona de cirugía que, en caso de que surja cualquier complicación, puede prepararse al instante para albergar una operación a corazón abierto. Es decir, yo puedo empezar haciendo una intervención percutánea, una intervención con cateterismo, y en un momento dado, si es necesario, transformarlo en un quirófano de cirugía cardíaca. Eso es una sala híbrida. ¿Y eso qué características tiene? Bueno, pues nuestra sala tiene la característica de que, primero, necesitas mucho tamaño, porque si no, es imposible. Y luego esta sala tiene torres de anestesia, tiene el carro de anestesia, todo, en fin. Y también tenemos una cosa que en otros sitios no suele haber, y es que tenemos el equipo de perfusión, o sea, el equipo de una cirugía abierta convencional, en stand-by, preparado. Yo le suelo decir a los pacientes cuando me preguntan, ¿y esto por qué? Digo, porque yo no me tiro al vacío si no hay una red debajo. Con el paciente sedado, comienza la intervención. Montamos un campo quirúrgico como si fuéramos a hacer una cirugía convencional y hacemos una pausa quirúrgica, un checklist, y chequeamos que esté todo en orden. Que esté la válvula, el personal participante, la identificación del paciente, por supuesto. Que tengamos reserva de sangre, porque si se rompe algo en la aorta o en el corazón, se va a poner a sangrar y vamos a necesitar probablemente una transfusión. Y lo primero que hacemos es el acceso vascular. Tenemos que ver por dónde vamos a pasar ese catéter en el que va a ir montada la válvula y la vamos a hacer llegar hasta el corazón del paciente. El mejor acceso son las arterias femorales, pero tenemos que valorar, tenemos que hacer una especie de navegación con el escáner y ver si no hay estrecheces, porque estamos hablando de un catéter que es como mi dedo meñique aproximadamente, tamaño considerable, y si hay una estrechez menor de 5 milímetros en una arteria, no podemos atravesarla. El anestesiólogo aplica anestesia local. Mientras, los hemodinamistas dilatan las dos arterias femorales y una vena por la que introducen un marcapasos con el que controlar que no haya paradas durante la intervención. Ponemos un introductor que es lo que nos va a servir como de vehículo para poder pasar por ahí los catéteres. Y bueno, pues se suben los catéteres al corazón. La prótesis avanza hacia su destino abrazando un minúsculo globo. Pero primero, la guía, el cable por el que se desliza la prótesis como si fuese una tirolina, debe superar un importante obstáculo. La válvula, como os ha explicado el doctor Cabrera, tenía 3 velos, como 3 nidos de golondrina muy calcificados y que no abrían bien. Eso deja un orificio muy pequeñito y tenemos que ser capaces de pasar una de esas guías a través de ese orificio. Una vez que llevamos la guía al corazón, sobre esa guía va a llegar la prótesis, porque no podemos liberar la prótesis al aire, tenemos que tener algo que nos la lleve hasta su sitio.
Entonces pasamos una guía. Y ese pasar la guía, ese atravesar la válvula, a veces lo hacemos en 2 minutos y a veces tardamos media hora. Y en los casos de mucha calcificación, como era el que nos ocupa, pues suele costar mucho porque a veces hay espolones de calcio que nos desvían en la guía, etc. Y por eso suele ser el paso limitante. Y en este fue un poquito complejo, un poquito costoso, pero como siempre se pudo cruzar la válvula y una vez cruzada, avanzar con la TAVI. La prótesis ya está dentro de la válvula aórtica. Ahora llega el momento de la verdad. El instante en que hay que desplegarla y colocarla en la posición que permita que la válvula se mantenga abierta sin crear ningún desperfecto. Todo ello guiado desde fuera del cuerpo por unos mandos. Y empezamos poquito a poco a desplegar la válvula. La válvula va montada en un balón y según nosotros vamos girando una estructura que tenemos en las manos a distancia, encima a la altura de las piernas del paciente, vamos girando una rueda y al girar esa rueda la válvula se va desplegando poco a poco. Cuando llegamos a más o menos la mitad del despliegue de la válvula, comprobamos que todo está correcto, que la altura, la profundidad, las coronarias, todo está correcto. Esto se comprueba haciendo inyecciones de contraste, haciendo ortografías, teniendo en cuenta la estabilidad del paciente. Seguimos desplegando la válvula hasta que ya solo está acogida por el final. Hay una señal acústica que nos lo indica. En ese momento tomamos la decisión. Ahí ya la liberamos. Ahí soltamos el módulo de mando del módulo lunar. Pues la desplegamos y ya se suelta. O sea, la dejamos completamente libre y el catéter se retira. La prótesis ha quedado instalada en su sitio correctamente apoyada contra las paredes de la válvula, sin obstaculizar la entrada de las arterias coronarias. La conducción eléctrica tampoco se ha visto alterada. Los hemodinamistas han alcanzado la cima con éxito. Y los cirujanos pueden relajarse porque hasta entonces cabía la posibilidad de que tuvieran que desarrollar una intervención de enorme riesgo. Si hubiéramos tenido una complicación, teníamos pensado canularle, o sea, colocarle el sistema de circulación extracorpórea a través de una de las femorales, hacer una circulación extracorpórea convencional, o sea, derivar la sangre a la máquina corazón-pulmón que está en la sala y volver a infundírsela, abrir el pecho, que eso también lo queríamos evitar, y la idea que teníamos, si todo iba mal, era enfriarle, hacer una hipotermia profunda, dejarle su temperatura corporal a 22 grados. Algo que para el que lo escuche le puede sonar a ciencia ficción, pero que nosotros hacemos. Con esa técnica, tan frío el paciente, se puede manipular la aorta de una manera más abierta, menos agresiva y poder solventar la complicación en una aorta muy calcificada. Ya solo queda cerrar con puntos el acceso en la ingle del paciente. Hasta el último momento los cirujanos deben permanecer alerta, pero la doctora Lázaro recuerda cuántas veces han tenido que intervenir para auxiliarla. Pues en los 2 años y 9 meses que llevo yo en este centro, ni una sola vez. Antes pasaba más. En los inicios de esta técnica sí que pasaba, pero es que todo ha mejorado mucho. Todo ha mejorado mucho. Entonces es una garantía que estén, porque el día que pasa, si no tienes al cirujano al lado, tienes un problema muy grande. La fiabilidad de esta técnica creada en 2002 ha dado uno de esos grandes saltos que cada vez acercan más la medicina a la ciencia ficción. Las prótesis son mejores, la experiencia ha aumentado, y eso permite algo tan increíble como reparar cada vez más patologías cardíacas ocasionándole al paciente solo un pequeño corte en la ingle. Desde el año 2002, parece mentira, que han pasado ya 22 años, ha evolucionado mucho la técnica. Tenéis que pensar que para nosotros, para los hemodinamistas, ha sido algo que no pensábamos que íbamos a tener la suerte de poder hacer. Para nosotros es una situación mágica. Yo creo que todos los que nos dedicamos a este oficio nos encanta hacer esto, porque nunca pensábamos que íbamos a poder implantar válvulas sin abrir el corazón desde fuera. A mí me sigue pareciendo algo milagroso. Marcos despierta en el quirófano híbrido y el equipo médico le anuncia que todo ha salido bien. A continuación lo trasladan a la unidad de cuidados intensivos para monitorizarlo y llega el momento de comunicar el resultado de la intervención a sus acompañantes. Pues en este caso, cuando salimos a informar, la familia evidentemente estaba nerviosa porque no es habitual que un paciente joven se someta a una cirugía de corazón, o es menos frecuente que en población más mayor, y estaban bastante nerviosos, sobre todo los hijos jóvenes, y claro, ven a su padre que se opera de corazón. Y lo primero es, tiene una actitud su mujer, casi rezando cómo está,
y lo primero que hacemos, evidentemente, es tranquilizarles. No os preocupéis, ha ido todo bien, él está bien, está consciente y la prótesis está bien. El paciente solo debe permanecer 48 horas en la unidad de cuidados intensivos para asegurarse de que todo va bien. Pasado ese tiempo, el equipo médico le retira un último catéter que había dejado introducido en su vena como una vía corriente. Es el marcapasos, que ha seguido funcionando como un salvavidas ante cualquier eventual daño en el tejido de conducción. No se ha registrado ninguno. Marcos está perfecto. Es que el paciente vas a visitarlo al día siguiente y bueno, está en un entorno un poco hostil, que es la unidad de cuidados intensivos, pero está leyendo el periódico sentado tan tranquilo, como si no le hubiéramos hecho nada. Antes de regresar a casa, el doctor Cabrera tiene una última recomendación para Marcos. El cardiólogo le aconseja que se inscriba en el programa de rehabilitación cardíaca que en el Hospital Quirón Salud de Madrid dirige la doctora Esther Merino. Siempre hablamos de que con la rehabilitación cardíaca lo que vamos a buscar, el objetivo que nos vamos a poner, va a ser mejorar la calidad de vida y la cantidad de vida. La cantidad de vida libre de enfermedad cardiovascular. En el primer día en la unidad de rehabilitación, a Marcos comienzan por monitorizar su actividad cardíaca y subirlo a una bicicleta estática. Le piden que empiece pedaleando muy despacio y poco a poco aumente la intensidad. En este perfil de paciente deportista, que además quiere volver a la práctica deportiva, lo que hacemos antes es hacer una prueba de esfuerzo, a poder ser una ergoespirometría, que es una prueba que nos da mucha información de cuál es la respuesta no solo cardiovascular al ejercicio, sino también cuál es la respuesta respiratoria y la respuesta muscular. Entonces, en función de esa prueba y de la entrevista que hacemos con el paciente, nosotros establecemos un programa de rehabilitación cardíaca que no solamente incluye la recuperación física y la mejora física para volver a incorporarse a su práctica deportiva habitual, sino que también implica una mejora psicológica. Se aprende a gestionar el estrés como factor de riesgo para recaídas en enfermedad cardiovascular. También se corrige o se aprende un estilo de vida desde el punto de vista cardiovascular saludable. Por ejemplo, no era el caso, pero el paciente que fuma le ayudamos a dejar de fumar, o el que necesita adelgazar. Marcos nota la mejoría desde que sale del hospital, pero aún le queda el miedo a forzar demasiado y que la prótesis no responda adecuadamente. En el caso de este paciente, nosotros consideramos que es bueno que por lo menos las primeras sesiones de ejercicio, los primeros meses, se hagan viniendo al gimnasio del hospital. Lo llamamos ejercicio supervisado. Vamos a hacer unos ejercicios de fuerza. Durante el ejercicio el paciente se encuentra muy seguro porque tiene una telemetría que nos hace estar viendo todo el rato su electrocardiograma en una pantalla y somos capaces de detectar si aparece algún problema, aparece una arritmia o algún problema. Vamos a hacer 3 series de 12 repeticiones. También podemos tomar la tensión cuando el paciente viene al gimnasio, le estamos viendo la cara de cómo le está sentando el ejercicio. Entonces el paciente se encuentra muy seguro, es un entorno muy seguro. Y muchas veces, después de unas cuantas sesiones de ejercicio supervisado, animamos a que el paciente siga haciendo el ejercicio pues 2 o 3 días más a la semana por su cuenta para poder seguir avanzando. Marcos completa tablas de ejercicios cada vez más exigentes. La prótesis responde a la perfección y él recupera la confianza. Ya no siente que tiene un elemento extraño dentro del pecho que le puede fallar si comete algún exceso. Bueno, después de 2 meses de estar asistiendo a las sesiones de ejercicio supervisado dentro del programa de rehabilitación cardíaca, dimos por terminado el programa y le seguimos acompañando para que él tuviera un contacto con nosotros por si lo necesitaba, pero después de 2 meses él siguió entrenando por su cuenta y ya no necesitaba tanta supervisión médica. En pocos meses, Marcos vuelve a calzarse las botas de montaña y hacer marchas largas. Las sensaciones de vigor y libertad que le aportan la naturaleza regresan. Quizás por ahora ha perdido la oportunidad de ver las nieves perpetuas del Manaslu, pero en un futuro muy próximo sabe que le quedará la oportunidad de enfrentarse a otras montañas y coronar nuevas cimas con la seguridad de que su corazón no le va a fallar. Letra de Médico, un podcast de Quirón Salud.